Muy bien, siguiendo la hora de culto, tenemos la lectura alternada que le llaman en Romanos. En su Biblia, ¿verdad? En Romanos 8, del 1 al 39. La palabra la vamos a alternar, uno me toca a mí, una palabra de Dios. Romanos 8, del 1 al 39. ¿Me confirman con una mención? Dice así la palabra de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la senda de la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne de Dios, envidiado su Hijo en semejanza a la carne del pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado a la carne. Para que la justicia de la ley permaneciese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que la carne piensa en las cosas de la carne, pero lo que del Espíritu de las cosas del Espíritu. Porque la ocuparse de la carne es la muerte, y la ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto designio de la carne son enemistad contra Dios, porque se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios, mora sobre nosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, poned de él. Pero si Cristo está en vosotros, de nuevo volverás a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel levantó de los muertos a Jesús mora de vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivirá y vivificará también vuestro cuerpo mortal en los espíritus que muere de vosotros. Así que hermanos, que somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque vivís conforme a la carne, moriréis, mas si no por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez en temor, si no habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual reclamamos a Abba Padre. El Espíritu mismo habla del testimonio a voz del Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también haremos herederos de Dios, pues herederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no por lo deseamos que presente no solo la palabra de la memoria venidera, pero de nosotros a manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación no fue cerrada a la humanidad, porque también la creación asimismo se ha libertado de la esclavitud con corrupción a la libertad gloriosa del Hijo de Dios. porque sabemos que toda la creación y una es que salga del todo de Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros, asimismo esperando la adopción de nuestro cuerpo. porque en esperanza lo fuimos salvos, pero la esperanza que se dé no es esperanza, porque lo que uno ve, aquel es esperanza. Pero si esperamos que lo veamos con paciencia, lo veremos. De igual manera que el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues queremos que el no lo entendemos, pero el Espíritu mismo intercede entre nosotros por el mismo Espíritu. Los que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios y merced de los santos. Sabemos que a los que amamos todas las cosas se le dan y es pues de eso los que
su peligro espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos en el tiempo, somos juzgados como ovejas en la verdadera fe. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. No pasa que es seguro de que no estén en la vida y en el campo de los estados y los potestades, como presente y como porvenir. Unidos, No hablan de lo profundo, no hay cosas cosas que hacen separar de Dios, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. amén. Bueno, Marcelo. También hay otro tiempo de Señor. ¿Lo es el tiempo? Buenos días, hermanos, hermanas, niños, niñas. Le voy a pedir a Cassandra y a Miguel que pueden salir con los niños. También, por favor. Milton, ¿quieres ir con ellos? ¿No? Ven. No va a pasar nada. Nada, tengan cuidado con Milton, recuerden que está lastimado el brazo y de todo. Bueno, pues, gracias a Dios porque están aquí, hermanos. Gracias a Dios porque aún estamos vivos. No es coincidencia, no es por otra cosa, es por la misericordia de Dios. Bueno, pues vamos a meditar la palabra de Dios en la carta a los Romanos. Nos vimos la lectura, Romanos capítulo 8. Vamos a meditar en todo el capítulo. Así como están sentados, vamos a hacer una oración para este mensaje, esta palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra santa. En estos momentos, Señor, vamos a meditar en ella. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine nuestro corazón, nuestra mente, Padre, que podamos estar dispuestos a recibir tu palabra y a producir los frutos de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en Cristo Jesús, oramos, amén. Bueno, pues nos vemos un poquito calladitos. Algunos de ustedes han tenido una semana difícil o semanas difíciles y a veces eso nos afecta emocionalmente. Un problema que tiene la iglesia, hermanos, o algunas iglesias, es por la falta de algo que llamamos sana doctrina. Ahí es donde todos hay puntos ahí de diferencias. Y el problema es que los líderes religiosos en esta ocasión son los encargados de interpretar la Escritura al pueblo de Dios. Y el problema va a estar cuando esa persona que está encargada de interpretar la Escritura para el pueblo de Dios no esté bien familiarizado con el texto. En una ocasión me decía mi hermano, joven, pero es Dios el que habla a través del siervo. Sí, le digo, así es, no hay duda de eso. Es decir, el Espíritu Santo es el que te ilumina, es el que habla. Pero hay otro aspecto, hay otro lado por ahí que a veces dejamos escapar, que es el lado textual, es decir, el texto. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Imaginemos que estamos en la escuela, ¿no? Y nos dejan una tarea, un trabajo, y nos dicen, vas a leer de aquí, de este título a este tema, y sobre este tema se va a tratar la siguiente clase, y sobre este tema va a haber examen. Ok, tú le das una repasada. ¿Tú crees que con una repasada ya se te quedó? No, para algunos sí, algunos no necesitan estudiar mucho, nomás con una repasada ya quedó. Pero por ejemplo, te encuentras con una palabra que no entendiste. No la entendiste, pero tú crees que no es importante esa palabra. Tú piensas tal vez,
no va a venir esa palabra en el examen. Si la haces, las dejas pasar por acá. Y ahí te cuentas otra y que igual no sabes lo que significa. Y bueno, yo creo que significa esto. Y le das un significado. Llega el día del examen, te aplican el examen y sí venían esas palabras que están un poco difíciles. Pero no investigas, no sabes qué quiere decir. Asimismo, la escritura, la versión 60, Reina Valera 60, hay muchas palabras que a veces no entendemos qué quiere decir. Y necesitamos buscar un diccionario y a ver qué significa esta palabra, qué quiere decir en el texto original en el que se haya escrito, hebreo, arameo, griego, qué significa. ¿Por qué? Porque nosotros en dónde estamos, en Occidente, ¿no? Y hay una diferencia con los orientales o el Oriente, tanto de pensamientos como también de interpretación. Entonces hay una diferencia en interpretación en occidental y oriente. Entonces hay que saber muy bien. Capítulo 8 de Romanos. La carta a los romanos, hermanos, es una carta central, digamos, para una sana doctrina. Tú lees la carta a los romanos y es como un resumen sistematizado de lo que es el plan de la salvación, el plan de la redención de Dios. Entonces, si no han leído la carta a los romanos, lean la carta a los romanos, que dice el apóstol Pablo, y en esta ocasión vamos a ver capítulo 8. Y el tema dice ahí, viviendo en el Espíritu. Ese es el mismo tema que trae su Biblia. Dice ahí un título ahí en negro, viviendo en el Espíritu. Y dice el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, vamos a entender de qué está hablando Pablo. ¿Qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es andar en la carne? ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? ¿De quién? ¿Conforme a la carne de quién o de qué? Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros los cristianos asociamos la palabra, cuando se habla de la palabra carne, carnal, lo asociamos con el pecado. Y cuando hablamos de vivir en el Espíritu, lo asociamos en vivir en Dios, en las cosas de Dios. Así es como lo asociamos nosotros y así es como lo entendemos. Vivir en el Espíritu es vivir en la voluntad de Dios, es vivir en el plan de Dios, correctamente andar en el plan de Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Sí? ¿Entendieron este texto? ¿Lo entendieron? A la primera ley de piedad, ¿no? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Porque dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En otras palabras, ¿cómo vino Jesús a este mundo? Dice ahí, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo hombre. Es decir, se hizo hombre como uno de nosotros. Y como humano, dicen por ahí, que tenía ese pecado, pero no es así. ¿Por qué? Por la forma de su nacimiento. ¿Cómo nació él? Fue concebido por el Espíritu Santo, dice, por la Virgen María, por María. Entonces, cuando nosotros vamos a entender eso de su nacimiento, que a veces la gente le cuesta mucho, de cómo, a ver, explícame eso, cómo puede uno nacer así.
Eso es imposible. Eso no es imposible para Dios. Y era la única forma de que el Señor estuviera como humano, pero no cometiera pecado. Nosotros, que somos hijos de dos seres humanos, por así decirlo, nacemos en pecado espiritualmente y estamos muertos ya. Desde que uno nace, está muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente, así va a estar toda su vida. Espiritualmente muerto en sus delitos y pecados. Pero más adelante vamos a entender mucho mejor. Versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el apóstol Pablo: ahora nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Pero por qué? Porque ya hubo un nacimiento, un nuevo nacimiento. Cuando el Señor Jesús platica con aquel líder religioso, Nicodemo, y le dice: mira, Nicodemo, el hombre tiene que nacer de nuevo. Y dice Nicodemo: a ver, Señor, ¿cómo uno va a nacer de nuevo? Dice: ¿acaso puede uno, siendo viejo? Fíjense la tontería que se le ocurre a Nicodemo, ¿no? ¿Acaso puede uno, siendo viejo, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Era alguien adulto ya, un líder religioso que se encargaba de enseñar al pueblo. Y le dice a Jesús: Nicodemo, eres tú un líder ahí, eres el expositor de la ley y no sabes esto. Y Nicodemo no sabía de ese segundo nacimiento. Y así hay muchos hombres que todavía no saben que hay que nacer de nuevo. Dice Jesús: es necesario que el hombre nazca del Espíritu. Del Espíritu. ¿Y cómo uno vuelve a nacer de nuevo? Cuando el Espíritu Santo hace que en ti, tú de repente estás, no sé, en cualquier lugar y te sientes mal. Tú dices: yo soy pecador. Yo soy pecador y por lo tanto estoy destinado a una muerte eterna. Estoy perdido. Cuando tú estás pensando de esa manera, es porque el Espíritu de Dios está redarguyendo tu ser, tu espíritu, está quebrantando tu espíritu y estás entendiendo que te hace falta algo. Que entiendes que esta vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay un creador. Hay un creador. Y los versículos 20 en adelante habla de eso. Seguimos, versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y aquí es donde entra un parábolas, una barrera y una separación entre los que piensan en la carne y los que piensan en el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, versículo 6, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué? Paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. De ninguna manera puede haber relación entre las tinieblas con la luz. De ninguna manera puede haber relación entre los que andan en la carne y en los que andan en el Espíritu. No hay relación. Hay enemistad contra Dios, dice el versículo 7. Por eso muchos dicen: a ver, tú me predicas de un Dios de amor, ¿por qué me dices que Dios hay enemistad con él? ¿Por qué hay enemistad con el hombre? ¿No se supone que Dios ama al hombre? Y dicen por ahí, como dice la Escritura, Dios ama al pecador.
En ninguna parte de la Escritura dice que Dios ama al pecador. Dios no ama al pecado. Dios no ama al pecado ni al pecador. Hay enemistad porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 7, no puede. El ser humano que está vagando, muerto en sus delitos y pecados, y hace conforme a la carne, no puede, dice, no puede estar en amistad con Dios. ¿Por qué no puede? Porque no es de sus fuerzas. Como lo he dicho, lo dice la Escritura, no es cuánto yo haga, cuánto yo corra, cuánto yo mida, no es tus fuerzas, no son tus fuerzas, es Dios, es el único. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único, no hay otra cosa. Ahora, tú quieres ser una persona incrédula y decir, últimamente yo ya no creo en el cielo ni creo en el infierno. Esos son puros cuentos. Hay personas que creen así, incluso personas religiosas que ya no creen en un infierno, que ya no creen en un cielo. Llegan los testigos de Jehová y te dicen, el infierno no existe, el infierno es aquí. Pero si la Escritura dice algo, y cuando el Señor Jesús hace mención de esos lugares, ¿qué duda tienes? ¿Qué duda te queda? Es el Señor Jesús. Recuerda la parábola de Lázaro y el rico. ¿Sí se saben esa parábola? Cuando Jesús cuenta de Lázaro y el rico, ¿por qué lo cuenta Jesús? ¿Por qué cuenta el Señor Jesús eso? Esa situación, esa ilustración. ¿Qué quiere dar a entender? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, versículo 8, más claro todavía. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puedes agradar a Dios si vives según la carne. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué significa también el símbolo del bautismo? Significa que tú mueres, tu cuerpo muere y resucitas nuevamente con Dios. Es esa transformación también de una nueva vida, de alguien nuevo. El bautismo es un símbolo de renacimiento, de resurrección, de que vives en Jesús. Estás muerto carnalmente. Es decir, como dice el apóstol Pablo, tienes que crucificar tus deseos, tus pasiones carnales, el deseo de la carne, tienes que crucificarlo juntamente con Cristo. Él ya pagó por eso. Por lo tanto, cuando Él te hace el llamado, tú tienes que dejar eso. Porque no puedes andar tambaleando, no puedes estar tambaleando, no puedes agradar a Dios así. Dice el Señor Jesús, en una ocasión le dice a sus discípulos, ninguno puede servir a dos señores, solamente a uno debes de servir y a uno puedes. Y el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Ten ánimo, hermano, hermana. Confía en Dios.
Si tú sientes que de alguna manera Dios ya te llamó, conságrate más a Él, entrégate 100% a Él. Dice, Señor, está bien, tú me has traído, te voy a servir. Yo te voy a servir. Te voy a servir. Así que, hermanos, versículo 12. Deudores somos, dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu de Jesús. No son tus fuerzas. Tienes que pedirle al Señor que Él te ayude. Solamente así vas a poder matar los deseos de la carne, el pecado que te acecha, como león rugiente buscando a quien devorar, como dice la Escritura. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Ya les dije la otra vez qué significa Abba Padre, ¿verdad? Es decir, como papá, es tu papá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo puedes darte tú cuenta de que eres hijo de Dios? Cuando tú dices, Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Salvador. Recuerden cuando el apóstol el apóstol Pedro, cuando está con su Señor, le dice Jesús al apóstol Pedro, ¿y tú qué crees de mí? ¿Quién crees que soy? ¿Qué dice el discípulo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque no fuiste tú, fue el Espíritu el que ha hablado por ti en este momento. Entonces, cuando nosotros confesamos a Cristo, cuando nosotros oramos, pedimos a Él, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros y hace que necesitemos clamar Abba Padre. Es el Espíritu de Dios el que da testimonio. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, ¿por qué dice el apóstol Pablo herederos? ¿Herederos de qué? Si entendemos la palabra heredar, ¿no? Cuando dice nuestro papá nos llama y dice, ¿sabes qué, amigo? Te voy a entregar la parcela que está por aquel lado, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy heredando algo de mi papá. Ahora, ¿qué heredamos de Dios? ¿O qué Dios qué nos está, en qué nos convierte herederos? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Aquí el apóstol Pablo literalmente se está refiriendo al sufrimiento del Señor Jesús. No se está refiriendo a otra cosa. Se refiere al sufrimiento de Jesús. ¿Ustedes han visto la película La Pasión de Cristo? ¿Verdad? ¿Sí la han visto? Se ve muy real, ¿no? Y no sabemos si fue así o fue peor todavía. Pero una vez que tú ves esa película, lloras. Lloras por el sufrimiento por el que estaba pasando nuestro Señor Jesús. Y el apóstol Pablo dice, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Recuerden la película de hace rato, ¿vieron la parte del final casi donde están como en un coliseo?
donde hay leones, están peleando, todos se están matando. Esa fue la introducción de cómo iban a estar matando a los apóstoles y a los cristianos. Fue una época donde mataban a los cristianos y los usaban de diversión, los ponían ahí, que los leones se los comieran o que los gladiadores los mataran. Por eso muchas veces en algunas cartas encontramos este tipo de fragmentos donde dice: estemos dispuestos, si nos persiguen, estemos dispuestos a morir por Cristo. Es otra época diferente. Y los cristianos tomaban valor por estas cartas, tomaban valor por estas palabras, porque ellos sabían quién era su Señor. Y algo mucho mejor, sabían que después de morir, el Espíritu no moría, sino que el Espíritu se iba a ir ¿a dónde? A aquel que la dio, como dice Job: mi Espíritu volverá a aquel que la dio. Y cuando uno entiende, por ejemplo, el pensamiento oriental es en forma de círculo, el pensamiento hebreo, y es oriental. Es decir, el comienzo, quien dio la vida, es Dios. Dice: sopló aliento de vida y fue un ser viviente. Entonces el hebreo entendía muy bien que era como un ciclo: nacía, crecía, se desarrollaba, tenía hijos y moría, y cerraba ese ciclo, y ese espíritu regresaba a Dios. Así lo entendía el hebreo del Antiguo Testamento. Ahora, cuando uno entiende y piensa de esa manera, va a entender perfectamente la promesa de Dios, la palabra de Dios, que significa que el día en que usted deje de respirar, el día que yo deje de respirar, y no sabemos cuándo, y no sabemos cómo, tenemos que confiar en que estaremos con ¿quién? Con Dios. Ese espíritu va a volver a Dios. El eterno dilema de los filósofos, Platón, Sócrates, que ellos decían: a ver, ¿cómo estamos? A ver, el hombre es un recipiente y tiene un espíritu y tiene alma. Por eso piensa, por eso siente, por eso vive. Pero ellos no tenían todavía la idea, no se querían hacer la idea de que hay un creador, de que es Dios el que dio el espíritu. Ellos dicen: ¿a dónde se va a ir mi alma cuando yo me muera? Y ellos se preguntaban: ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Y ellos escuchaban de algunos cristianos cuando empezaron a predicar sobre Dios, los griegos. Dios, ¿qué es Dios? Se hacían preguntas. Cuando tú entiendas de que Dios es tu creador y que le perteneces a Él y que vas para Él, vas a vivir de una manera más armónica con Dios, más alegre, más gozosa. Con gozo vas a vivir y no con miedo. Muchos hermanos, muchas personas viven con miedo. La mayoría le tiene miedo a la muerte y se la pasan pensando en casa: a ver cómo me voy a morir. ¿Cuándo? No quiero que sea así, o quiero que sea de enfermedad, a veces decimos, para no sufrir. Versículo 19: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Aquí está hablando de la creación en general: animales, árboles, agua, océanos, ríos, mar, todo. De alguna manera el hombre
siempre ha creído que es el centro de la tierra y siempre busca dominar, se siente superior y busca dominar todo lo que esté a su alrededor. Y es el ser humano, es el único ser que es incapaz de dominarse a sí mismo. No puede dominarse. Y el apóstol Pablo más adelante habla sobre el miembro que es la lengua y los problemas que trae esto. Entonces dice la escritura que la creación está gimiendo por dolor. ¿Qué hacemos los hombres? ¿Qué hace la humanidad? Tira cochinero en las playas, en el océano, se la pasa matando animales, se la pasa tirando, contaminando el aire, toda la creación de Dios. ¿Pero por qué? ¿Recuerdan ustedes a Adán y a Eva y del primer pecado? Después de eso, todos se volvieron corruptos en pecado, todos. Y por eso mismo la mente del ser humano es dominar a otras criaturas, es destruir lo que esté a su alrededor. Entonces, cuando Jesús viene a tu vida, tanto fluye espiritualmente, pero también físicamente. Es decir, cuando dice el apóstol Pablo, renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento. ¿Qué significa? Que tú ya no vas a actuar de la misma forma que hacías antes y que ahora tienes conciencia en Jesús y por lo tanto ya no vas a buscar hacer daño a la creación de Dios. Vas a pensar de distinta manera, de distinta forma, y a todo vas a ver como la creación de Dios. A todo. Vas a tener que cuidar el medio ambiente, vas a tener que influir en cualquier aspecto de la vida, de la sociedad, de lo que sea. Tu pensamiento tiene que marcar la diferencia. Tienes que ser diferente, no tienes que pensar como los demás. Si te dicen vamos a destruir, no, hay que construir. Vamos a matar, no, hay que dar vida. Vamos a arrancar, no, hay que cosechar. La forma del pensamiento cristiano tiene que influir. Por eso Juan Calvino tuvo un gran impacto en su época en Ginebra, que se volvió el sistema cristiano religioso, se volvió una forma eficaz en una sociedad, porque se buscaba el bienestar para todo, y esa sociedad empezaba a dar frutos, empezaba a crecer, porque creían en Dios, confiaban en Dios y a todo lo veían como la creación de Dios. 23, versículo 23, y no solo ella, refiriéndose a la creación, sino que también nosotros mismos, dice que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuerpo, dice aquí. ¿Ustedes cómo se imaginan cuando leen el Apocalipsis y se encuentran con el apóstol Juan y sus visiones, donde él dice, después vi un trono resplandeciente, y en el trono estaba alguien sentado con color blanco, y habían 24 ancianos con coronas de oro, y había muchas personas vestidas de blanco, y todos clamaban, aleluya, 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 Dios reina, alabado sea el Rey. Cuando lees Apocalipsis, te quedas impactado de verdad, porque tenemos que creer en eso. Hay un nuevo cielo y hay una nueva tierra. Hay un cielo para los hijos de Dios. No es un cuento. La Biblia, la Escritura no es un cuento.
fue escrita por hombres inspirados por Dios, por el Espíritu de Dios. Ahora, imagínense ustedes una eternidad cantando y cantando, una eternidad. Y cuando ni siquiera nos gusta cantar a veces, y nos cuesta cantar delante de otros, porque sentimos vergüenza, sentimos pena, no sé, y eso. Imagínense una eternidad cantándole a Dios, diciéndole todos los días: aleluya, aleluya, Cristo vive, Dios reina, tu reino es para siempre, todos los días. Dice el himno: allá no habrá dolor, no habrá hambre, no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz. Es una maravilla. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, aquí pongamos atención, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muchos quieren hacerle como Tomás y decir: no, hasta que yo no vea, no voy a creer. ¿Tú crees en el cielo? ¿Crees en Dios? No, porque no lo he visto. Muchas personas así piensan. Necesitan algo palpable para creer. Y dice el apóstol: porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Dice Hebreos 11: es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. ¿Sí? La certeza de lo que no se ve. Es decir, tiene que ser cierto algo que no se ve. Y dice, la convicción de lo que se espera. Eso es la fe. La fe no viene por ver, sino por el oír la palabra de Dios. Dios mismo te da fe para creer en Él. Después la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Eso es la fe. Eso es la fe. 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su ¿qué? Su propósito son llamados. ¿El propósito de quién? De Dios. Pregunto, ¿quién es el que llama? ¿Dios o el hombre? ¿Qué dice aquí la Escritura? Los que a su propósito, conforme a su propósito, son ¿qué? Llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, Dios ya te conocía a ti antes de que tú nacieras, antes de la creación del mundo. Y si tú te preguntas por qué me tardé tanto en reconocer mis pecados, en reconocer a mi Creador, ¿por qué? Yo no tengo la respuesta. Dios sabe. Dios. Pero, de alguna manera, si estás aquí, es porque Él te ha llamado, es porque Él te conoció, y es porque Él te predestinó. Y a los que predestinó, dice, a estos también llamó, y a los que llamó, a
a estos también justificó. ¿Qué significa justificar a alguien? Por ejemplo, nosotros hiciéramos algo malo y nos demandaran y fuéramos allá a la delegación y tuviéramos que estar delante de un juez tribunal. Veredicto, nosotros somos culpables. Pero alguien de ahí del estrado, del escenario, por ahí, alguien sale y dice, él no es culpable, fui yo. Eso es justificar. Lo estoy justificando a él y yo voy a recibir su culpa. Dice, a los que llamó a estos también justificó. ¿De qué los justificó? Del pecado. Del pecado de la muerte que nosotros merecíamos. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuándo? En esta vida y en la otra. Nosotros ya somos justificados. Somos glorificados en el Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero, recuerde, Mateo 6:33. ¿Quién se lo sabe? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadiduras. A veces, hermanos, nosotros vivimos afanados totalmente, pensando en qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué va a ser de mi trabajo, qué va a ser del mañana, qué va a ser de mis hijos. Y vivimos afanados y estresados por todo. Y nos olvidamos de algo muy importante, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando hagamos esto, cuando hacemos esto, y ve Dios que somos fieles a Él, todas las cosas por las que estamos estresados, por las que estamos afanados, van a venir. En el tiempo de Dios van a venir. Ese es el problema de la teología de la prosperidad. Cuando te dicen tú tienes que pagar con el apóstol, y se habla de puro materialismo, de que tienes que dar y que el Señor te va a multiplicar, duplicar lo que tú des. ¿Qué estamos ya siguiendo ahí? Dinero, material. Pero el Evangelio no se trata de eso. La Escritura no dice que Dios te va a hacer rico. La Escritura no dice que vas a ser salvo para que seas rico. No. Pero dice la Escritura, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Les ayudan a bien. No está hablando aquí de material. No hay que entender mal el Evangelio. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay que aprender a vivir confiados en Dios, depender de Él. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te va a acusar a ti? ¿Quién? ¿Hay alguien que te pueda acusar a ti? Dios es el que justifica. ¿Recuerdan a Job? ¿Recuerdan cuando dice en Job que Dios llamó un día a sus ángeles, a sus hijos, y entre ellos se presentó Lucifer, Satanás? Y entonces el Señor le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo él me es fiel? ¿Cómo él me honra? Y dice Satanás, él lo hace porque tú le has dado todo. Y recuerden cómo era Job. Él era rico, un hombre muy rico en una tierra, tenía de todo, Dios lo había bendecido. Pero dice Satanás, él te obedece y él te teme porque tú le has dado.
pero quítale a ver si no reniega de ti. ¿Qué está haciendo Satanás? ¿Está qué? Está acosando, está acusando a un siervo de Dios. ¿Pero quién te va a acusar a ti, hermano? Dice, Dios es el que justifica. Por medio de Jesucristo tú fuiste justificado ya. No hay nada que reprocharte.